Bueno, vamos a ver. Barrunto, que Sergio Eras, que está haciendo dinero como socio del Madrid, sabe todo lo de tu lotero. ¿Es así o no es así? Eso es, Federico, y habéis escuchado este sonido. Este sonido es muy propio de la Navidad, de turrones, de polvorones y de Tu Lotero, la aplicación de lotería para comprar y compartir tus décimos de Navidad. Podéis uniros a nuestra peña con el código ESRADIO y si todavía no te has registrado, descarga Tu Lotero en tu móvil e introduce el código ESRADIO y tendrás una participación gratis del número 94.364 94364. Ya sabes, Tu Lotero, tu app de lotería. Bueno, nos vamos ya directamente, no es que nos vayamos, yo me iría, pero en fin, no me dejan. Pero ahí está Rosana y ahí está además Ignacia de Pano preparándose para votar en febrero. ¿O dónde votas, Ignacia? Bueno, yo voto en Barcelona de momento, pero creo que voy a volver a votar en Binéfar. Mira, yo tengo, no sé si hacer la campaña, voy a pedir permiso aquí, porque vamos a ver, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Oye, ¿y si hacemos Teruel juntos? ¿Tú te imaginas la campaña en Teruel, lo que va a ser la campaña en la provincia de Teruel? Empezar en el Parador y con una moto con Sidecar seguir a Pili por todas partes. Impresionante, porque parece que primero va a Aragón, pero luego también en Castilla y León, que algo me toca, ¿no? Que en Zamora también estamos ya en pre-campaña electoral. Va a ser en marzo, claro. Y ya veremos Andalucía. Bueno, también puede ser. Pero el frío de Teruel, en la moto, todos ahí como si estuviéramos en la noche, en la Nochebuena, el 37 al 38, 20 bajo cero, aurora boreal. No murió nadie de un balazo, todos de frío y disentería. Bueno, es que la campaña del Partido Popular debería empezar en la puerta del Parador de Teruel. Eso he dicho yo, le he pedido a Azcón que tenga ese gesto, aunque se nos ríe mucho en Valencia, ¿eh? Mira, tenemos con nosotros, además, el primer invitado de hoy es Lope Afonso, que es presidente del PP de Tenerife, vicepresidente del Cabildo de la isla, y que además es responsable de turismo, relaciones internacionales, acción exterior, que es todo uno y lo mismo, la imagen de Tenerife. Bueno, en primer lugar, muy bienvenido y muchas gracias además por su acogida. Muy bien hallado, muchas gracias, Federico. Bueno, lo primero, ¿le conviene al Partido Popular cuanto antes ir a elecciones en todas las partes que pueda? No sé si en Tenerife, porque no va a encontrar no va a encontrar al PSOE. Eso pensaba anteayer, que no lo iba a encontrar peor. Sí, siempre hay un día peor. No le convendría. Al PSOE yo entiendo que ya empieza a convenirle ir a elecciones, porque cada día es peor. Pero al Partido Popular le viene bien hacer esta especie de goteo electoral que prácticamente se ha impuesto por los acontecimientos, etcétera, que nos llevaría febrero Aragón, bueno, hoy, o sea, este mes, diciembre Extremadura, febrero Aragón, marzo Castilla y León y tal vez mayo Andalucía. ¿Esto le viene bien al Partido Popular o no del todo? Bueno, yo por lo pronto me contentaría con no tener que empezar campañas electorales en el Parador Nacional del Teide aquí, lo cual equivaldría a que no habría antecedentes de esos que no deseamos. Pero desde el punto de vista estratégico, parece que, desde luego, quien pide elecciones a gritos es el país, el conjunto del interés general. El goteo, a priori, puede generar un estrés en el electorado considerable. Vamos a tener presuntamente elecciones hasta ya avanzada la primavera. Y lógicamente eso, en un contexto tan convulso como el nacional, puede hacer que el interés electoral incluso pueda acabar diluyéndose. Nos gustaría, sobre todo, que hubiera, por una vez, un golpe de sentido común y que el sanchismo acabara reconociendo que su tiempo se ha agotado. Que se ha agotado por incapacidad y se ha agotado por indignidad, la que lamentablemente vemos cada semana con casos nuevos como los que están ustedes contando bien durante estas primeras horas de radio. Ojalá tengamos la oportunidad de pronunciarnos y de dar también ya por cerrada esta etapa perniciosa para el interés común como ha sido la del sanchismo. Bueno, hay una cuestión de fondo que en el caso de Víctor Ángel, o sea, el señor Torres, que es ministro de Memoria Democrática, luego no se acuerda de nada. No sé para qué quiere la memoria, claro, como solo redactó la ETA, se acuerdan de lo que quieren. Pero este señor es el que abre la puerta al gran tinglado de las mascarillas. Y claro, aunque los políticos quieran clausurar un periodo, es que claro, la justicia viene detrás.
Y yo creo que más tarde o más temprano, pues este señor estaba muy contento porque no salían con un catálogo de señoritas de pago. Y estaba feliz porque creo que se casó de segunda recientemente y no quería perturbar la paz del hogar. Pero la paz del bolsillo estaba muy perturbada porque todo lo de las mascarillas llega por él, igual que en Baleares, llega por Armengol. ¿Qué es lo último que saben de este caso mascarillas y de don Ángel, Víctor Ángel? Pues básicamente lo mismo que antes de sus intervenciones parlamentarias dudosas, que es pues no conocer el paradero de los 4 millones de euros que se destinaron a mascarillas que nunca llegaron a los usuarios durante la pandemia. 4 millones de euros. 4 millones de euros de los recursos del Servicio Canario de la Salud que finalmente no llegaron a materializarse en la distribución de esas mascarillas por comprar equipos inservibles. Lo que hemos visto lamentablemente es que por el camino se realizaron gestiones también dudosas con los propios funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Algunos, como han visto con las actuaciones que se han revelado, pues también siendo objeto de presiones directas por parte del entorno y del propio expresidente del Gobierno canario. Por tanto, a esas respuestas es a la que debería darse protagonismo en el debate político del archipiélago. Lamentablemente, por mucho que se ha insistido en sede parlamentaria autonómica, por mucho que se ha llevado al actual ministro también a las comisiones de las Cortes Generales, seguimos sin obtener respuestas más allá de su efectivamente satisfacción personal por no haberse envuelto en prostíbulos ni en cocaína. Bueno, pero es muy difícil que la sombra del Tito Berni y sus costumbres no haya alcanzado a ese grupo humano, porque es que además todos los días, anoche otro, Izquierdo, este era delegado del gobierno, Castilla y León, Pili estaba el parador de Teruel con Ábalos y un bolquete de putas traído de Torrente, provincia de Valencia. Es que claro, los hechos les preceden. Salazar, el rey de Andalucía, luego de Estudios y Programas. El que ha caído esta noche, delegado del gobierno en Castilla y León. Bueno, es que si no ascendías, no abusabas. Es casi un modo de conducta. Pero hay algo que aparte de esto que tiene, maldita la gracia que tiene, nos reímos porque no vas a llorar, pero Canarias tiene otro problema, porque la corrupción siempre es un problema, que está ligado a la corrupción, que es el de la inmigración ilegal. Yo recuerdo que conforme vamos hablando con responsables, tanto municipales como autonómicos, llevan diciéndonos desde hace tiempo, no se toma en serio la inmigración ilegal, no se toma en serio, se está dejando que ocupen hoteles enteros que destrozan, no hay ningún control, los menores no son menores, que los vemos y no son menores, es decir, y nadie se acuerda de dónde está Canarias, que está en un sitio especialmente delicado. ¿Cómo ha evolucionado este asunto? Pues lamentablemente sin grandes avances, porque justamente el debate sobre la política migratoria en Canarias ha sido de todo menos una política de Estado. Cuando en la pasada legislatura ya incluso se veían episodios lamentables como la colocación de carpas en puertos como el de Arguineguín, en Gran Canaria, que luego pasó a generalizarse ya a través de las llegadas masivas a puertos como el de la Isla del Hierro, donde luego se tienen que proceder a hacer derivaciones a las islas con más capacidad de acogida, como es el caso de esta de Tenerife. Hasta el momento, la única noticia que tenemos es que siguen llegando derivaciones a cuentagotas, que el Estado ni siquiera cumple con resoluciones judiciales como el auto del Tribunal Supremo por el cual obliga al Estado a hacerse cargo de sus competencias, algo tan elemental, sí, con la asunción de los menores que llegan a Canarias, en este caso en demanda de derecho a asilo. Lo cierto es que los centros de retención de Canarias siguen estando llenos, atestados de migrantes que también tensionan los servicios que la comunidad autónoma ha tenido que poner, porque no le ha quedado más remedio, porque por encima luego del régimen competencial está la gestión humanitaria de un drama que ante la falta de política de Estado se incentiva para aquellos que trafican ilegalmente con personas en origen. Y si a esto se le añade que tampoco ha habido política de Estado para atender esos flujos de origen, pues lógicamente seguimos generando el cóctel perfecto para que esta siga siendo una ruta rentable. Le añadimos por último, Federico, que encima en las cumbres de Estado, como la que acaba de celebrar a puerta cerrada en Madrid el gobierno de España con Marruecos, asuntos como este ni siquiera se conoce si han estado sobre la mesa en el debate, y sabiendo la capacidad de control que cuando quiere el Reino de Marruecos ejerce sobre los flujos migratorios que salen de su territorio, pues lógicamente nos vemos sobre todo desamparados. Creo que es el calificativo que podemos utilizar. Bueno, es que como bien dices,
a puerta cerrada, que lo ha impuesto Marruecos, es que tiene bemoles. O sea que... El gobierno de la transparencia. Sí, bueno, transparencia, pero es la transparencia de espejo, que siempre se refleja el mismo, con esa cara que tiene. ¿Usted cree que un tiempo en Canarias le mejoraría la cara a Sánchez, o ha sido la estancia en La Mareta lo que ha acabado de derruirlo, de destruirlo, su epidermis, no sé si su alma? El alma siempre se revitaliza en Canarias, pero cuando el alma viene ya negra por dentro, difícilmente. Cuando el cirujano al que se trae para atenderlo es a Salvadorilla, mal asunto todavía, porque solo se puede sacar pues un alma totalmente inservible para el interés público. Como eso las es mascarillas. Lo que ha pasado con él. Sí. Efectivamente. Bueno, y una última cuestión para que le pregunten si quieren ahí los presentes, que tiene un aspecto rozagante, están como para ir a elecciones todos. Mejor que Pilarina, ay, qué disgusto yo ayer. Bueno, en el caso del turismo, que es un tercio, pero es prácticamente la mitad de la actividad económica de Canarias y concretamente Tenerife, que ha tenido una reorganización, una regeneración de todo ese sector muy grande en los últimos años, que se nota ahora mucho más, ¿no? Pero, ¿cómo garantizan ustedes, con el problema de la inmigración ilegal y el problema de la vivienda, la seguridad? Que siempre es algo, tanto para los que compran pisos, esto sucede en Gran Canaria, sucede también en Tenerife, grupos de jubilados que en torno a seguros de vida pues hacen prácticamente pueblos, por lo menos grandes edificios, son todos suecos, todos noruegos, y está la bandera de su país. Luego compran como todo y acaban descubriendo el gofio y las papas arrugas. Pero, mientras tanto, pues claro, ellos necesitan seguridad jurídica y seguridad sin más. La seguridad jurídica con este gobierno regular. Pero bueno, Canarias es un mundo un poco aparte. Pero claro, la seguridad física, eso o existe o no existe. ¿Este problema cómo lo están ustedes gestionando? Afortunadamente no está siendo un problema que repercuta ni en las cifras de visitantes ni en la rentabilidad de la actividad turística, afortunadamente. Pero viene precedido de un trabajo donde efectivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad hacen una gestión ímproba del hecho migratorio para que no repercuta socialmente. Y eso al final acaba siendo también un valor que reconocen los visitantes. No tenemos un peligro de seguridad física, no hay riesgo de la sensación de inseguridad subjetiva, y eso también se pasa a las tasas de criminalidad que tenemos en el archipiélago. Ese factor, lógicamente, siempre ha sido un pilar y lo sigue siendo del atractivo del destino. Luego, lógicamente, la tensión de precios de la vivienda es un fenómeno global, particularmente atizado en un archipiélago que tiene el territorio más limitado, y ahí, lógicamente, se ha notado el efecto también negativo de la indigna ley de vivienda vigente a nivel nacional. Por mucho que desde el gobierno autonómico se acaba de actuar aprobando una nueva legislación que ordena mejor el subsector del alquiler vacacional, que es un subsector de éxito, la demanda así lo corrobora, pero que también, lógicamente, ha tenido que ver con el hecho de la migración continua de inmuebles que antes estaban en el mercado residencial al alquiler vacacional, por rentabilidad y por seguridad jurídica, porque aquí no hay riesgo ya no de no cobrar las rentas que se pacten, sino simplemente de recuperar la posesión del inmueble cuando uno lo necesite. Y en esto, pues lógicamente, hemos tenido que actuar para facilitar ese orden. A partir de ahí, las visitas siguen siendo visitas que mantienen una muy buena reputación. De hecho, la satisfacción del visitante en los índices que escrutamos está en 9 sobre 10, un sobresaliente nos siguen dando. Y luego también eso viene refrendado por el hecho de ser uno de los destinos turísticos más fieles del mundo. El 66% de los que vienen repiten y también al salir prescriben, con lo cual en eso seguimos teniendo afortunadamente suerte. Bueno, ahí está Rosana, que yo creo que es la más prescrita de todas las fanáticas de las Canarias, ¿no? Claro, yo estaba escuchando a Lope y me estaba imaginando cómo debe sentirse un día como el de hoy un político, ¿no? Yo hacía un repaso hace unos instantes a las portadas de todos los periódicos de tirada nacional y regional, todos, absolutamente todos, menos el diario La Vanguardia, que abre con las tarjetas sanitarias falsas que se están registrando en los centros de salud de Cataluña. Todos abren con un asunto de corrupción del Partido Socialista, del Gobierno, de altas instituciones del Estado. ¿Cómo se recupera, desde el punto de vista del político ahora mismo gobernando aquí en Tenerife, pero en la oposición a nivel nacional, la confianza en el votante, en el ciudadano? ¿Han calculado ustedes
el efecto que esto puede tener en la ciudadanía, el desgaste que esto ha provocado, la falta de confianza. Es difícil escapar, Rosana, a la sensación general de que la política se ha degradado, institucional y moralmente sobre todo, y que eso al final se extienda al conjunto. Aunque yo sigo teniendo la convicción de que estos hechos son protagonizados por unos pocos que se han puesto lógicamente al servicio de intereses particulares, algunos aprovechando su posición institucional, otros dentro de presuntamente una lógica organizada desde el propio Partido Socialista. Pero en todo caso, la política sigue siendo en su esencia un ejercicio noble. Y lamentablemente las circunstancias que la rodean hacen de barrera para que se siga incorporando a la política gente capacitada y válida. Porque ya no solamente las condiciones periféricas como las que se dan hoy en cuanto a sobreexposición mediática, a la incidencia de las redes sociales y también a esa desconsideración que se ha ido acumulando al ejercicio público. Para hoy poder atraer a talento a la política hay que romper también con esta idea de que la política está corrompida. Primero porque se lo debemos a los ciudadanos como principio general de actuación de las instituciones y segundo porque nos obliga a subir el listón del ejemplo. La ejemplaridad es lo único que puede ir mitigando este problema de desafección de la ciudadanía. Y también en este contexto de desafección es más fácil que permeen discursos extremistas, populistas, donde otra vez sea fácil que la demagogia haga que un discurso con esperanza cale más que aquellos que realmente pueden estar basadas en gestión que sea razonable y por tanto útil para el interés general. Estamos en un momento complicado y a mí, volviendo a la esencia de la pregunta, me cuesta explicarle a los que me paran a diario a decir, oye, ¿en qué va a acabar esto? ¿Cómo vamos a poner solución al problema de los políticos? Y no tengo otra alternativa que responderles que intentando, a base de ejemplo, ir desmontando la percepción que a base de corrupción diaria se ha ido instalando en este país. Sí, señor Afonso. Bueno, primero encantados de estar aquí de nuevo. Nos apuntamos a venir todos los años que haga falta y más. Y confiemos en una situación política distinta a la que estamos ahora mismo viviendo, que es cierto. A mí me gustaría saber, por ejemplo, estamos viendo el gobierno, lo que ha contado Rosana. El gobierno, primero, está anegado de corrupción y de escándalos. No tiene mayoría ya parlamentaria, prácticamente ha desaparecido Frankenstein. No tiene proyectos, no tiene iniciativas, no tiene presupuestos, no tiene de nada. Es 2 años por delante de vacío político. Bueno, de vacío no, porque se va a llenar todo de podredumbre, ya lo estamos viendo. Pero ¿eso cómo puede afectar, por ejemplo, a Canarias o cómo afecta a Tenerife en concreto? Porque no tener un gobierno en Madrid que esté operativo, me imagino que trunca muchas de las propuestas o iniciativas o de las necesidades que tiene, pues eso, un archipiélago como en el que estamos. Afecta y muchísimo. Lo vemos en estos días por no contar con la cobertura de unos presupuestos generales del Estado. Hemos tenido que formular proyectos de presupuestos, las instituciones autonómicas insulares, sin tener referenciados índices fundamentales, como puede ser el techo de gasto o el límite de endeudamiento. Pero además sin tener actualizados los criterios económicos con los que fijar e indexar algunas variables del presupuesto. No se actualizan los precios. Eso, lógicamente, hace que tengamos que hacer estimaciones sobre lo que puede suceder durante el próximo ejercicio. Aún así, lo sacamos adelante. En el caso particular del Cabildo, en menos de 3 años ya hemos aprobado 3 presupuestos y lo hemos hecho siempre antes de que finalice el ejercicio en el cual discurre el vigente. Con lo cual, creo que es también una forma de llevar al ejemplo lo que decíamos antes, credibilidad institucional. Se puede gestionar de otra manera, pero voy más allá. También el hecho de que no haya presupuestos generales del Estado o una política económica seria hace que para comunidades como la Canaria, que tiene una infrafinanciación y que está pendiente de la actualización de la financiación autonómica, entre otros capítulos, pues sigamos teniendo que abordar gastos estructurales del presupuesto autonómico que tendrían que ser abordados de otra manera si hubiera una cobertura de presupuestos del Estado, si hubiera un nuevo marco de financiación autonómica. Es, en definitiva, un problema serio. Y en Canarias, además, le añado que elementos que dependen de su actualización periódica, como el régimen económico y fiscal, queden luego al albur de las interpretaciones del gobierno en función de sus intereses particulares, donde ya ha demostrado que no tienen ningún tipo de empacho en aplicar su interés particular por encima del de cualquier territorio, especialmente de territorios singulares como puede ser Canarias a efectos económicos. Hola, mire, tenía usted razón respecto
que una de las peores consecuencias de este nivel de corrupción insoportable que estamos viviendo en el Gobierno central es que lleva a la gente a hacerse la reflexión falsa de que todos los políticos son iguales, como no hay nada igual. Todas las personas somos diferentes y que solo por la ejemplaridad se puede... Ignacia, perdóname, pero sí, todos los micrófonos son iguales. Como te apartes de él, sí, no se te escucha. Para Binefar, que me comunican de Binefar que esperan que te inscribas allí, porque sí, allí un voto es muy importante. En muy Barcelona importante. Se echa a perder. Bueno, y yo quería volver a la política de Pedro Sánchez respecto a la unidad de España y a la política exterior que está desarrollando. Ya hemos visto que tiene una política respecto a la unidad de España utilitarista. Él va a su utilidad personal y eso se ha puesto de manifiesto en Cataluña, donde yo vivo, y en cierto sentido no tiene usted o no tienen ustedes cierta inquietud respecto de los pasos que está dando con Marruecos, con estas reuniones privadas, que ya no es únicamente el tema de la inmigración, de abrir y cerrar el grifo de la inmigración, sino aguas territoriales o otro tipo de decisiones que pueda tomar simple y llanamente por su interés personal, porque no hay otra cosa. Yo, honestamente, miedo no, tengo pavor con lo que pueda hacer Marruecos y pueda estar diseñando Marruecos, porque efectivamente no tenemos la certeza de que vamos a tener un gobierno de España que responda por los intereses peculiares de Canarias. Ya decía antes que no ha tenido en cuenta ni siquiera sus propias decisiones, como fue la de incorporar a las misiones diplomáticas, o en este caso a las cumbres, a una representación del archipiélago, porque son intereses directos, como los que tiene Ceuta y Melilla, justamente. Conociendo noticias como las que conocemos de la voluntad del Reino de Marruecos de seguir explorando recursos naturales que están en el entorno de las aguas de Canarias, de que ya ha dado un paso directo en otra cuestión que atañe directamente a Canarias, que es la política sobre el Sáhara Occidental, con un cambio, un giro, como el que todos hemos visto, sin pactar, sin consensuar, y del que hemos tenido noticias por el Reino de Marruecos y no por el Gobierno de España, siendo el Sáhara además una zona de deseo y donde también el expansionismo marroquí plantea tener, lógicamente, actividad económica que se va a llevar al ámbito de la economía de servicios y particularmente del turismo. Por tanto, posible competidor estratégico con Canarias y con Tenerife en particular. Lo normal es que tuviéramos un gobierno que defendiera ese interés natural de Canarias. Lo normal es que para ello también se mantuvieran firmes o se incrementaran en este momento de tensión geopolítica las dotaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Y está haciendo todo lo contrario. Está haciendo lo posible por desmantelar la vigilancia en frontera, la vigilancia costera, por reducir los equipos de respuesta inmediata. Se han querido llevar hace pocos meses, y lo hemos evitado por la reacción de las instituciones locales, el grupo de respuesta de seguridad de la Guardia Civil. Es que no hay un criterio lógico si lo llevamos a términos de interés de la defensa nacional o interés geoestratégico de España. Solo intereses seguramente no confesos, de los que nos enteramos más por la prensa marroquí que por lo que pueda decirnos institucionalmente el Gobierno de España. Bueno, don Lope Afonso, muchísimas gracias por recibirnos, y que sepa que para cualquier persona alfabetizada, lo que acaba usted de contar, y que sepa dónde está un mapa, hombre, esto para Pili, Halal, es un misterio. Y entonces Canarias y el Sahara pues está enfrente, justo. Es más, yo me acuerdo en la época en que estaba Cubillo, que querían una cosa independiente, en realidad deudo de la Unión Soviética, que eran Canarias con el Sahara. Sí. Y además con terrorismo, había de todo por ahí. Y es que el mapa eso no lo cambian. Y efectivamente el Sahara está justo enfrente de Canarias y muy cerca. El que no vea en eso un peligro para España y para las libertades, además de para la economía, es que tiene que ir a Rementería que lo operen, porque es evidentísimo. Yo me temo que con el nivel que hay en el Consejo de Ministros, todavía alguno y alguna con cartera piensan que Canarias está bajo un recuadro en el mapa debajo de Baleares. Uy, y el recuadro seguro que creen que es el IVA o algo parecido. No. Federico, permíteme, tenemos que aprovechar que lógicamente que estamos aquí, hay que advertir, lo comentábamos antes fuera de micro, ¿verdad? En el último mes han fallecido 8 personas en la isla como consecuencia de golpes de mar. Las últimas personas que han fallecido en los Gigantes, en esas aguas naturales, en esas playas naturales y
hay piscinas naturales. Claro, estamos en un fin de semana que va a ser muy complicado en la isla, en Canarias en general. Pues agradezco la oportunidad, Rosana, para reivindicar una vez más la prudencia y la sensatez, porque efectivamente nuestras costas en invierno pueden tener en algunos ámbitos un mar ciertamente pues intenso, con oleaje de altitud, con olas muy elevadas, que han motivado desgracias que han estado basadas fundamentalmente en la falta de precaución. Las costas, cuando hay previsión de mala mar, están bien indicadas, bien señalizadas. A todo aquel que esté aquí y nos pueda escuchar y no conozca la costa directamente, que tenga por favor mucha precaución, siga las indicaciones, porque podemos hacer difusión de las medidas de seguridad, pero no podemos convalidar la falta de sensatez de la gente que se acerque en ese momento a la costa. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, don Lope. Hasta la próxima. Espero que sea pronto y esté yo allí ya, porque aquello es tremendo. Canarias es una maravilla amenazada, como casi todo lo importante de España, y eso conviene que quede claro. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos a Tenerife y al directo. Bueno, Rosana, estamos en Tenerife y vamos a recordar ese reloj Durkal, que tiene unas cualidades casi mágicas. Sí, el reloj Durkal, Federico, el reloj Durkal, la verdad es que es ese reloj de teleasistencia, porque ¿quién no tiene a lo mejor un familiar, una persona mayor que vive sola, que sigue viviendo sola, pero que necesita tener ese control por si tiene algún tipo de problema en casa, algún accidente doméstico, por ejemplo, una caída? Bueno, cuando tú llevas ese reloj Durkal que está conectado con el servicio de teleasistencia y te caes, el mismo reloj detecta esa caída, es decir, la llamada se produce en ese mismo instante. La teleasistencia Durkal protege a tus mayores las 24 horas del día, tanto dentro como fuera de casa, porque fuera también funciona. Y cada minuto cuenta. Si tienes personas mayores a tu cargo y quieres protegerles, infórmate llamando al 910-888-852. Me voy a repetir el número, 910-888-852, y consigue con Libertad Digital la teleasistencia Durkal, el reloj que salva vidas. No lo olvides llamando a ese número de teléfono. La seguridad es lo primero, Federico. Bueno, ¿y a quién le mandamos hoy el Colacel? Pues mira, hoy nos acompañan aquí algunas personas, así que el Colacel va para ellos, pero también va para la mayor comunidad que hay ahora mismo en Canarias, que son los venezolanos, Federico, sí. Los venezolanos que residen aquí en Canarias y en concreto en Tenerife, que son muchísimos. Si te parece, estamos con ellos desde luego y vamos a dirigirles a ellos ese Colacel, que están viviendo unos días pues muy emocionantes desde luego para toda Venezuela, para toda España también, porque los sentimos hermanos y muy queridos. ¿Qué discursos? Qué orgullo para cualquier venezolano estar representado por gente así. El discurso de ayer de María Corina fue propio de María Corina. Pero el discurso de la hija, a la que no conocía a nadie, dice, pero bueno, esta niña es que se presenta a las elecciones de Estados Unidos y además las gana. O sea, con qué pulcritud y al mismo tiempo con qué decisión defienden valores que están jugando la vida de verdad. Y lo hacen además seguros tanto del riesgo como de la necesidad. Es una cosa verdaderamente admirable y eso solo lo he visto en Cuba. O sea, pero espero que en Venezuela no dure tanto la dictadura, ¿no? Incluso el representante del Comité del Nobel, que hizo un discurso extraordinario para escuchar y volver a leer y ponérselo en bucle. Sí. A Sánchez, a Zapatero, a todo el gobierno. Yo a Álvarez se lo pondría, le haría un implante coclear para que le sonara continuamente el discurso, en esa cabeza de batracio que tiene. Y bueno, y entre las actuaciones musicales hay que decir que estaba la pianista que al final interpretó el himno, ¿no?, de Venezuela, que es una de las grandes pianistas venezolanas con una formación en Inglaterra ahora mismo, pero también estaba Danny Ocean, que es el cantante que interpretó El alma llanera, esa interpretación preciosa que hizo del clásico venezolano, Federico, y que es un chaval muy joven, no llega a 30 años, de los grandes artistas de las nuevas generaciones, es la voz de la nueva generación venezolana que triunfa allá donde canta, donde actúa. En España va a estar en el próximo mes de enero, febrero, creo recordar, y él es un joven valiente venezolano que va con su música, pues reivindicando también eso, que quieren para Venezuela un país libre, y él lo hizo precioso, esa canción que es tan bonita, ¿verdad?
Pues sí, señor. Estoy mirando a Ignacia porque yo sé que a ella le gusta también mucho el fue un falta acto salir realmente con el vestido haciendo así el arauca, vibrador y tal. Y fue un acto luminoso y emocionante, sí, en el que en este momento de decadencia moral en el que estamos viviendo en la política española, incluso las mujeres ahí podían mirarse, tanto feminismo, ahí se podían mirar en la madre y en esa hija, sí, porque era el ejemplo a lo que se puede aspirar. Más esta niña es ingeniera y es máster, tiene un MBA en Harvard. Bueno, como su madre, que es ingeniera, Claro. también. Porque, y luego leí a un profesor americano que les enseñaba a sus alumnos, les enseña a hablar en público, esto que hacen tanto los anglosajones, sí, de enseñar a hablar en público. Y decía que llevaba, desde que había oído el discurso de la hija de María Corina Machado, lo estaba poniendo en bucle a sus alumnos, porque decía que era un discurso de una factura perfecta, con una forma perfecta, que era dificilísimo hablar con esa complejidad, esa emoción, y encima en una lengua que no es la suya. Sí. O sea, es perfecto. Realmente en Venezuela pueden estar muy orgullosos, y yo creo que después de ver lo que ha sido, y luego ver a Noruega del lado del bien, claro. Exactamente. Que no olvidemos que le dieron aquel Nobel preventivo Sí, a sí. Obama. Cómo O sea, lloraba Metemari, ¿eh? ¿Visteis es que era cómo lloraba imposible no Metemari? llorar. Impresionante, Era imposible no yo llorar. lo guardo para la crónica rosa. Ha cambiado mi percepción de Metemari, Totalmente. Primero totalmente. impresionante, qué señora, parece Sigrid de Thule, Sí. la novia del capitán Trueno, o sea, era... Bueno, y la hija era bueno. el primer acto Sí. oficial al que acudía. Oye, esto también es importante, Sí, sí, sí. que tu primer acto oficial como princesa, no sé qué categoría tiene la hija de Metemari y de Hakon, sea será infanta, en España sería infanta, como hija de los príncipes. Oye, pero además es que es ahí donde tienen que estar, en un discurso que dé honor a su país, en lugar de tenerlo tapado, como pasa en España. Si aquí o nos Venezuela, o nos libera Venezuela, o nos hundimos con ella, porque este es el descalzadero del cártel de los soles. Yo Pero creo parece que quien se va a hundir con Venezuela, con la Venezuela de Maduro, va a ser Rodríguez Zapatero, que ya empieza a salir por todos lados. Lo de Plus Ultra, cuidado, Sí, sí. que ahí se han puesto muy nerviosos unos cuantos, porque primero ya se había enterrado el caso Plus Ultra, pero cuando de pronto reaparece la UDEF, ha reaparecido la UDEF. ¿Qué coño es ¿Qué la está UDEF? pasando aquí? ¿Qué coño es la UDEF? Pues ahí los tienes, operativos haciendo 19 registros en un día. Dice, bueno, algo está cambiando, esto es el signo del hundimiento. Yo lo veo que esto se va, el sanchismo se va abajo, va a ser imposible todo lo que le está pasando, sobre todo por no solo la corrupción, por supuesto, sino desde luego por el tema de los escándalos sexuales. Eso va a ser un brote permanente, cada día van a aparecer, ya parece que hay gente, mujeres que se han quitado la mordaza. Bueno, ahí, Ese es el hoy problema. escribe Cristina Losada en Libertad Digital un artículo muy bueno. Me he acordado de Ignacia porque digo, lo podía firmar ella seguro, o Rosana. Dice, el Partido Popular tiene que quitarse de la cabeza la misma ideología de protección a la mujer en lugar de perseguir la igualdad legal. O sea, las mujeres no son floreros, no son inferiores que busquen una protección excesiva. A ver cuál es más protector, el PSOE o el PP. No, señor, no, señor. Es la única cosa decente, es lo que siempre buscó el feminismo liberal. Igualdad ante la ley y capacidad de defenderse, que no necesitan machos protectores, ni del PSOE ni del PP. Y en eso Feijóo tendría que hacer no un curso, un máster, porque caen en lo mismo. Aprobaron la ley Biogen, que es una porquería. Aprobaron la ley del sí es sí. Hasta Ciudadanos lo hizo, que es un horror. Todo por la demagogia esta feminazi. O sea que, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos, ¿vale? Muy bien. Muy buenos días. Nos encanta mimar a la audiencia al tiempo que la informamos con rigor. Y cuando hablamos de salud referida al envejecimiento prematuro, tenemos que hablar de los radicales libres vinculados al estrés oxidativo y al envejecimiento que nos llega antes de tiempo. Pero aquí conocemos la eficacia de Colacel Antiox de Mundo Natural, una eficacia cuyo secreto está en su fórmula, repleta de péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el
colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales que provocan, como decimos, envejecimiento prematuro, descolgamiento. El resultado, fantástico, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao los radicales libres. Pregunten a su dietista o farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o a través de la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Bueno, Sergio, que no se nos olvide Bodegas Escudero, ¿eh? Eso es, Federico, porque un año más hemos seleccionado los mejores productos para nuestras cestas. Calidad y excelencia, como son los cavas riojanos de la familia Escudero, Becker, Benito Escudero y Dioro Baco, este último coronado por la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast como el mejor cava rosado del mundo. Además, contamos con Becker, un vermut gran reserva 100% garnacha elaborado con la misma receta que utilizaban sus bisabuelos. La familia Escudero es una apuesta segura avalada por más de 170 años de tradición y 5 generaciones que mantienen la ilusión del primer día elaborando vinos, cavas y vermuts muy nuestros, muy de La Rioja y por supuesto muy de España. Puedes visitar su tienda virtual en la página web familiaescudero.com/comprar y enamórese de los vinos, cavas y vermuts de la familia Escudero. Repito, familiaescudero.com/comprar. Bueno, pues dicho queda y volvemos, y es que en realidad estamos más en Tenerife que aquí. Rosana, y veo que acaba de llegar don Carlos Tarife, preséntanoslo. Bueno, pues Carlos Tarife ya le conocemos porque el año pasado ya tuvimos ocasión de charlar con don Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Él es el primer teniente de alcalde, también concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Federico, y tiene pues una gran macroconcejalía que engloba las siguientes áreas: servicios públicos, sostenibilidad, planificación estratégica y es responsable también de las aguas de Tenerife. O sea, tiene de todo el señor Tarife. Eso es poder, ¿eh? Lo demás villancicos. Recuerdo cuando la primera vez que hablaste de mis áreas a don Federico me dijo una frase que se me ha quedado grabada en el recuerdo. Dice, esos son 5 o 6 ministros de Sánchez. Lo recuerdo perfectamente. Pero es que no sabía que eran tan malas. Diría 5 o 6 ministros y 12 ministras. Porque es que hay que ver qué nivel han ido descubriendo. Una de las cosas en las que se nota la diferencia del nivel político en Canarias es que hablan mucho mejor que en la península. Oiga, pues se lo agradezco. Es verdad, es que es verdad. Y además en Tenerife tiene mérito, porque Las Palmas es de Galdós. Ahí tiene la obligación de hablar bien. Pero en Tenerife es por afición nacional, ¿eh? Bueno, pues pero hay una cuestión. Los ayuntamientos, sobre todo en las islas, junto a los cabildos, crean unas áreas de poder muy distintas a las de la península. Bueno, usted tiene una enorme cantidad, digamos, de obligaciones en materia de infraestructura y también un poco de espectáculo, porque al fin y al cabo la infraestructura hay que venderla políticamente, hay que demostrar a los ciudadanos que sus impuestos sirven para algo. No sé qué presupuesto tiene usted. Y luego hay 2 problemas, desde luego en Madrid no se acaban de solventar. Uno es el de la limpieza, el de las aguas en las islas siempre es un problema serio. Ese problema en Madrid, por suerte, no lo tienen, pero sí hay siempre una gran polémica en el tráfico por el carril bici, el carril patinete o el patinete carril. Empecemos, los presupuestos, la limpieza y la circulación. Bueno, en materia de presupuestos, el área de servicios públicos está en torno a 80 millones de euros y por lo tanto de un presupuesto de 380 millones de euros, con 80 hay que mantener la ciudad, hay que mantenerla limpia. Ahí estamos haciendo un esfuerzo muy importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la limpieza viaria. Hemos reforzado los baldeos. Santa Cruz tiene 80 barrios y por lo tanto necesitamos reforzar los baldeos que se están haciendo en los mismos. Estamos además con muchas campañas de sensibilización. Tenemos un problema en la ciudad donde a veces cuando los vecinos van a retirar los enseres no utilizan bien el servicio, suelen bloquear algunas islas de contenedores y ahí estamos intentando
pues que el servicio funcione mejor y dando mayor información, un servicio que es totalmente gratuito. Y luego es verdad que en esta ciudad pues teníamos hace 2 años, Federico, cerca de 30 puntos negros en materia de limpieza, es decir, lugares donde de manera indiscriminada pues algunos vecinos dejaban bolsas de basura en el suelo o escombros en el suelo. Los hemos reducido, a día de hoy son 14 puntos negros, porque además también estamos aplicando pues lo que yo creo que hay que aplicar. Oiga, uno en el municipio tienes un contrato de limpieza, tienes unos operarios, tienes unos servicios que son gratuitos, como el que acabo de decir en materia de enseres, pero lo que es evidente es que aquel vecino que incumple, lo que hay que hacer es sancionarle. Y por lo tanto, claro, lo que hemos hecho es cambiar la ordenanza y hoy en día en Santa Cruz de Tenerife depositar una bolsa de basura en el suelo tiene una sanción de 2.500 euros, porque nosotros entendemos 2 cosas. Primero, que la ciudad tiene que estar limpia y tiene que estar decente, y eso es una tarea de todos. Y segundo, que los operarios de limpieza están para recoger cosas de las distintas papeleras y de los contenedores. Lo que no están es para recoger basura del suelo. Pues claro. Si nosotros no tuviéramos cerca de 10.000 papeleras en todo el municipio y islas de contenedores a 200 metros de cada vivienda, yo pudiera entender, bueno, que haya conductas incívicas, pero cuando tú pones las herramientas necesarias para que entre todos limpiemos una ciudad, oiga, pues aquel que no lo cumpla, lo que habrá que hacer es sancionarlo, ¿no? Bueno, me parece muy bien, porque además ya está bien, luego por 10 euros vale la pena hasta delinquir para presumir con el cuñado, o sea, es que no, eso es una multa de verdad. Me dicen que han prescindido ustedes de lo del carril bici, bendito sea Dios y la Virgen de la Candelaria, bueno, eso... Ahí ha habido polémica, lo tengo que reconocer. Tiene más que ver con una parte jurídica, que a veces es complicada. Hasta cuando los políticos nos ponemos a explicar partes jurídicas, sobre todo en los medios de comunicación, yo siempre tengo una frase: oiga, si mi madre no entiende lo que yo acabo de decir, es mejor que no lo explique. Sí. Lo voy a intentar es mejor que no lo haga. Efectivamente. Bueno, pues esto es tan sencillo como que, bueno, una ordenanza de movilidad que se llevó a pleno en diciembre del 2023 tenía un informe negativo de asesoría jurídica sobre una memoria de impacto normativo, es decir, qué impacto tiene esa ordenanza sobre la población. Y bueno, una asociación de vecinos puso un contencioso ante esa ordenanza, le han dado la razón, la ordenanza hoy en día está totalmente anulada, hemos vuelto a la ordenanza del 85 y por lo tanto el carril bici ha sufrido precisamente esa anulación y vamos a tener que hacer algunos cambios sobre la obra afectada. Claro, si tú me preguntas a mí cuál es el modelo de movilidad, si más CO2 en las calles o calles con aires más limpios y donde las familias tengan mayor accesibilidad, yo siempre voy a elegir el segundo. Ahora, en política estamos para hacer las cosas bien y hay que reconocer que la ordenanza de movilidad no se tenía que haber llevado a pleno con un informe negativo de asesoría jurídica. Bueno, y además si me plantea ese, yo voy a decir, no, yo quiero corrupción y yo quiero el aire sucio. ¿Cómo va a haber aire sucio en Tenerife? Es como en Madrid. Pero si es que no es verdad, si es que estos son inventos como las renovables que no han hecho más que arruinar a los autónomos y a mucha gente. Por cierto, si ser autónomo en la península es muy difícil y con este gobierno es casi imposible, en las islas a veces es todavía más difícil. ¿Cómo están los autónomos, que es la base al final en una economía de servicios, es la base real de empleo productivo, no de empleo, digamos, de subvención? ¿Cómo están los autónomos en Tenerife? Pues mira, aquí hay una doble vertiente, porque si hablamos de todo lo que viene de Madrid, muy mal, fritos a impuestos y evidentemente cansados de que no haya política por parte del gobierno del Estado, por parte de Sánchez, sobre los autónomos. En Canarias, si en España estamos hablando de que el 80% de la economía lo generan los autónomos, en Canarias todavía mucho más, porque evidentemente muchos sectores pequeños viven de la gran potencia que tenemos económica en la isla y que supera el 50% del Producto Interior Bruto, que es el turismo. Y por lo tanto hay muchas empresas de servicios que generan economía precisamente con las personas que nos visitan y que conocen nuestra tierra y que por lo tanto lo que hacen es generar empleo, ¿no? Creo que las políticas que lleva el gobierno de Sánchez junto con, en fin, esa amalgama de aliados que tiene alrededor, están dañando a los autónomos en toda España, pero muy en especial por la insularidad en Canarias. Y sin embargo, la parte positiva
Y es verdad, es que el propio gobierno de Canarias, ahí está el vicepresidente y presidente del Partido Popular, Manolo Domínguez, pues ha sacado precisamente esto de la cuota cero, es decir, la ayuda en cuanto a la cuota a la seguridad social de los autónomos durante 2 años, para que evidentemente lo que se produzca es un acompañamiento inicial a aquel que quiera emprender y a aquel que quiera, pues bueno, sacar su familia y su economía adelante, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso sí está siendo una buena noticia. Ahí es verdad que nos consta un aumento importante, lo hemos visto también en Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos cifras récord histórico de autónomos, pero es verdad que el autónomo está sufriendo lo mismo que sufre cualquier familia española. Y es que hoy entras a un supermercado con 50 euros y sales prácticamente como entraste. Bueno, o debes 40, porque pronto volveremos a la cartilla donde te apuntarán lo del, bueno, es que no llevaba suelto y eran 70 y solo llevaba 50. Es que vamos camino, como están cambiando los precios, y además dicen que todo está igual. Es mentira, es evidente. Y ahora en Navidad, que la gente compra más y a veces para habituallarse o meterlo en el congelador y tal, tú te das cuenta que ha habido una subida real de la cesta de la compra muy superior a lo que uno cree. Y es ahora cuando se da cuenta en estas fechas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, eso es una de las grandes quejas, no solamente de los autónomos, de cualquier chicharrero, te lo dice, es que han subido mucho los precios, no hay por parte del gobierno del Estado ningún interés en la rebaja fiscal, en afrontar algunas rebajas fiscales, sino todo lo contrario, y bueno, y además es que están vendiendo una situación económica que nada tiene que ver con la realidad. Solamente las familias, hay 2 asuntos que son muy importantes, uno es la vivienda, y el otro es llenar precisamente la cesta de la compra, llenar la nevera para mantener a la familia. Las 2 cuestiones están hoy en muy mala situación. La vivienda, porque ante la poca construcción, los precios en este caso, de compraventa están disparatados y además con todavía mucha burocracia para aquellos que tenemos capacidad económica para hacer vivienda, las administraciones. Y segundo, por eso yo pediría un cambio de la normativa de ley del suelo para que para las administraciones públicas sea mucho más fácil construir vivienda pública. Claro. Y segundo, hay un fenómeno que es el de la ocupación, que es el que protege el señor Sánchez, donde hoy en día es que cualquier piso que uno visite en alquiler, bueno, prácticamente lo único que le falta es pedirte una analítica de sangre, porque es que no se fía el propietario de una vivienda, no se fía de casi nadie, porque con esta ley que tenemos con respecto a la ocupación y la ley de vivienda, tardas casi 5 años en echar a alguien de una propiedad privada y por lo tanto estamos en una situación donde se ponen muy pocas viviendas en el alquiler residencial y por lo tanto los precios, no solo en Tenerife, están absolutamente disparados en toda España. Bueno, y eso además... Y te venden los pisos ya con ocupa, con bicho o sin bicho. No, es que eso está en todos los portales inmobiliarios. Claro. Yo jamás pensé, Federico, que yo vería en cualquier portal inmobiliario, y no voy a dar nombres porque hay muchos, oiga, piso en venta, 350.000 euros, 3 habitaciones, 2 baños, garaje, 3 teros, ocupado. Claro. Entonces tú dices, bueno... Hay que negociar la ocupación. En fin. Bueno, y una última cuestión. ¿Es verdad que usted quiere competir con Vigo en la iluminación navideña? No, vamos a ver, el alcalde de Vigo está fuera de concurso en muchos asuntos y no y es de verdad. Presupuesto también, desde luego. Nosotros, mira, con una inversión de 900.000 euros este año, y además algún compañero tuyo ya me lo ha dicho, creo que hemos dejado la ciudad muy coqueta y muy bonita. Entendemos que el alumbrado es un elemento importante para que el trabajo que tienen que hacer estas 4 personas, que creo que se llaman Melchor, Gaspar, Baltasar y Papá Noel, pues vaya de la mejor manera posible. Y por lo tanto, aquí tenemos 5 distritos, como te dije antes, 80 barrios, y creo que la iluminación tiene que ser un elemento que ayude a las compras de estas 4 personas, que ayude a que la campaña de Navidad sea potente y que además también la restauración se vea beneficiada. Es lo que hemos hecho en la ciudad y desde luego... Por lo que uno escucha, están bastante contentos los vecinos y los visitantes de Santa Cruz. Bueno, está preciosa la ciudad, Federico. Bueno, es que es preciosa, es que Tenerife y muy limpia. Sí, oiga, pero la iluminación es muy bonita. Eso de que digan muy limpia me llega al corazón porque uno se levanta todos los días con una gran preocupación y es que la ciudad precisamente esté limpia. Sí. Qué bien hablan en Canarias, pero ¿por qué no hablan así ni siquiera en Zaragoza ya?
Una cosa que dando un paseo ayer, eran las 6 de la tarde, pero era noche cerrada en la ciudad, la iluminación era preciosa, pero me llamó mucho la atención mucha gente joven, estudiantes, alguna universidad privada, pude ver en el paseo. ¿Cómo se ha notado? ¿Es ahora mismo la ciudad de Santa Cruz un punto base de estudiantes que vienen a lo mejor de la península para estudiar determinadas carreras? Ahora mismo, ¿qué oferta educativa para este tipo de grados tienen en las islas? Bueno, Santa Cruz siempre ha vivido con una realidad, y es que nuestra universidad ha sido la Universidad de La Laguna. Los que somos chicharreros, para ir a La Laguna lo que hacíamos era, aparte de ir a estudiar, abrigarnos, porque estamos hablando de 2 temperaturas distintas. Está muy cerca de ese aeropuerto de Tenerife Norte y es una magnífica ciudad. La realidad es que en los últimos años ha aumentado el número de universidades privadas que se han querido implantar en Santa Cruz de Tenerife. Y al final, pues dentro de nuestra zona casco, nuestra zona urban, lo que hay es una especie de campus universitario. Y al final lo que se reúne es talento en el entorno del centro de la ciudad, que por cierto consumen, porque al final son jóvenes que bajan en transporte público, que desayunan, que algunos se quedan a comer con la oferta distinta que hay de restauración, y que al final de una jornada pues o se toman una caña o resulta que van a cenar a alguno de los restaurantes que tenemos en el entorno, y por lo tanto creo que es una bendición. Y luego los empleos directos que genera una universidad. Yo creo que este fenómeno ha venido para quedarse. ¿Qué titulaciones son las punteras? No, bueno, es que las universidades que tenemos las tienen todas, ¿no? Menos la parte sanitaria, que algunas en el ámbito privado están más afincadas en el norte de Tenerife, en la Orotava. El resto, desde Derecho hasta cualquier carrera relacionada con publicidad, con económicas, con ingeniería. Es decir, tenemos un ámbito muy importante en ese sentido de universidades privadas en la ciudad. Y también, lo tengo que decir, que en esto Alemania nos lleva muchos años de ventaja en la formación profesional de grado medio y grado superior, porque no solamente hay universidades privadas instaladas en Santa Cruz, sino muchos centros que ofrecen grado medio y grado superior, donde la empleabilidad es altísima. Cualquier joven que termine sus estudios en ambos grados, pues normalmente acaba con el título en una mano y con un contrato de trabajo en la otra, ¿no? Y creo que eso es una auténtica bendición. Bueno, pues a ver, Alejandro. Sí, buenos días de nuevo. Buenos días. Encantados de saludarle otra vez. Es cierto lo que dice Rosana, yo también ayer hice un paseo por la ciudad y está muy elegante la iluminación navideña. Muchas gracias. Cosa que en general la profusión en las bombillas arruinan determinadas ciudades, que en fin no vamos a mencionar cuáles. Y la verdad es que en la ciudad sí que es cierto, yo le leí una entrevista ayer o antes de ayer en la que usted decía, bueno, aquí hay una oposición del no, que en general las iniciativas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento no siempre son bien recibidas por la oposición. La oposición, su obligación es oponerse, pero el nivel de colaboración con determinadas medidas, por ejemplo, el tema de la movilidad, que hablaba antes Federico, del tema de si los carriles bici, si los automóviles, si la forma de conducirse en transporte dentro de la ciudad. ¿Cómo está el tema de la movilidad en una ciudad tan importante como esta y, sobre todo, cómo le afecta luego al día a día del turismo, de los turistas que tienen que trasladarse de un lado al otro en una ciudad como esta, que evidentemente tiene sus dificultades? Bueno, la oposición no colabora y usted hace iniciativas o dice que le gusta meterse en charcos. No sé si eso siempre es bueno políticamente. Hombre, yo evidentemente hay quienes quieren pasar por la política y hay quienes queremos cambiar las cosas para mejorar una ciudad, o mejorar una isla, o mejorar una comunidad autónoma. Yo estoy en el segundo lado. Yo no vine aquí a que pase el tiempo. Vine aquí precisamente a que se hagan cosas que no se habían hecho. Yo, por ejemplo, si quieres hablamos luego de cómo acabar con los vertidos al mar, que lo vamos a hacer en el año 2026 en Santa Cruz, o de cómo, bueno, me hablas de la iluminación de Navidad, o muchas otras cosas que tenemos planificadas. Pero en la parte de movilidad sí estoy preocupado. Primero, por la falta de inversión del Gobierno del Estado en Canarias y en especial en la isla de Tenerife. Hay una autopista, que es la autopista del norte, la TF5, que une Santa Cruz con el Puerto de la Cruz, con la zona de Los Realejos. El tramo entre Santa Cruz y Los Rodeos tiene un índice de tráfico casi igual que la M30 en Madrid. Y nosotros ya estamos cansados de pedirle al Gobierno del Estado, y por supuesto a través de esa financiación que tiene que dar al Gobierno de Canarias, de una vía que se llama la vía exterior, que no es otra cosa que una circunvalación. Oiga, yo he estado en Bilbao
y hay una circunvalación. Estás en Madrid, hay una circunvalación. Estás en Las Palmas, hay una circunvalación. Y te vas a Santander, hay una circunvalación. Bueno, en Tenerife, en Santa Cruz, no la tenemos. Y es una vía que daría solución al tráfico norte-sur, a la movilidad norte-sur. Eso en materia de carreteras. Luego, además, aquí en Tenerife, si uno coge su coche y haces unos 110 kilómetros, ves el mar en el otro lado de la isla. Entonces, claro, tenemos un territorio limitado. La apuesta por los trenes tiene que ser una auténtica prioridad y no lo ha sido para el gobierno del Estado de Sánchez. Bueno, tenemos un ministro de Transporte que está todo el día en Twitter insultando a todo el mundo, pero no se preocupa de lo que tiene que hacer, que es precisamente mejorar la red ferroviaria a nivel nacional. Y que yo sepa, Canarias también está dentro del Estado y por lo tanto, tanto la isla de Gran Canaria como la isla de Tenerife merecen que se apueste de verdad por transportes guiados que lleven a la gente del norte al sur y conecte con el área metropolitana, tanto La Laguna como Santa Cruz, para precisamente descongestionar las carreteras, porque lo que no podemos es vivir a una persona un coche. Hay familias de 4 personas, todos mayores de edad, donde en esa casa hay 4 vehículos. Esto es lo que ocurre en la isla de Tenerife. Y por lo tanto, ahí yo siempre he pedido y vuelvo a exigir esfuerzos al gobierno de Sánchez para que de una vez por todas mire a Canarias, que no la mira ni en materia de inmigración, pero mire a Canarias para precisamente solucionar este problema. Y luego ya hay un transporte que depende más. Es verdad que de fondos europeos y fondos también del Estado, que es el tranvía. En este caso, nosotros tenemos una empresa en el Cabildo, que es Metropolitano de Tenerife, de la que yo también, y soy muy beligerante, gobierne quien gobierne. Lo he hecho cuando el Partido Socialista gobernaba en el Cabildo, y también lo hago ahora que hay un gobierno de coalición y Partido Popular. Yo soy muy defensor de 2 líneas de tranvía que hay que hacer en Santa Cruz de Tenerife. Una, que una Santa Cruz con los rodeos, pero por la autopista. Es decir, por el trayecto directo. Es decir, tú unirías Santa Cruz con el aeropuerto Tenerife Norte en 15 minutos. Y por lo tanto, sacas muchos vehículos de muchas personas que además, por motivos de trabajo, utilizan Tenerife Norte como se utilizan los trenes de cercanías en la península. Es que hoy es normal que tú tengas una reunión en Gran Canaria y que tengas que ir al aeropuerto Tenerife Norte, aterrices en Gran Canaria, mantienes la reunión, vuelves y bajas. Oiga, yo me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Tener un sistema tranviario que transporte a todas esas personas o que las personas, por lo mal que está el transporte, sobre todo en esa autopista, decidan coger el vehículo privado? Y luego, evidentemente, otro que ya es más interno, que es un sueño que yo tengo, que además serviría para acercar mucho más al mar la ciudad, que es un tranvía pues entre el centro de Santa Cruz y la playa de las Teresitas, una playa urbana que es maravillosa y que, por cierto, junto con Santa Cruz es la segunda excursión después del Teide. No hay nada mejor en esta isla que el Teide. La segunda excursión que hacen los turistas es visitar Santa Cruz, el entorno urbano y sobre todo la playa de las Teresitas, y hay que hacer un tranvía entre el intercambiador actual de Santa Cruz, es decir, entre el centro de Santa Cruz y la playa de las Teresitas, porque eso acercaría mucho más a los vecinos al mar. Ignacia. Hola. A mí me gustaría saber cómo gestionan un recurso tan limitado y tan preciado como es el agua en una ciudad como esta, que tiene picos de población muy fuertes entre, por ejemplo, en la época de carnaval o en las épocas de pico de turismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue que ese recurso nunca falte y llegue a todos los ciudadanos de Tenerife? Pues mira, lo primero con una empresa maravillosa que se llama Enmasa, que tiene un personal magnífico y que, por cierto, saludo aquí en directo a su gerente, que está en el público también, a don Ignacio, y que desde luego lo que consigue es casi maravilloso, porque nosotros tenemos aquí en Santa Cruz una desaladora que desala agua y la convierte en agua totalmente potable y bebible, y a través de las distintas tuberías llega a los hogares de la ciudad. ¿Eso se consigue cómo? Con inversión y con gestión. Con inversión y con gestión. Pero aquí tengo que hacer también una crítica, porque si bien es cierto que en Santa Cruz tenemos la tarea bastante bien hecha, en la isla estamos en una emergencia hídrica. Y lo que no puede ser es que el gobierno del Estado, y otra crítica más al señor Sánchez, que de estos temas no habla. El señor Sánchez está entretenido en esta especie de gran hermano de detenciones que estamos viendo todos los días. Pero la realidad es que no puede ser que el gobierno del Estado solo dé 9 millones de euros al año a toda Canarias para las desaladoras. Esa es la inversión que da,
Cuando una desaladora, estamos hablando de una infraestructura nueva, puede estar en torno a los 30, 40 millones de euros. Y por lo tanto, es verdad que nosotros en Santa Cruz, ahora mismo yo creo que estamos en torno al 80% de abastecimiento de agua garantizada. Estamos haciendo obras aquí tenemos 5 distritos y el que está más hacia el sur, más hacia el suroeste, es el único al que no le llegaba el agua desalada. Y estamos haciendo obras precisamente para que los vecinos del suroeste también tengan agua desalada y no dependan de los canales que bajan del Teide. Y además ampliando la desaladora de Santa Cruz, que en eso hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife. Santa Cruz también pone financiación para pasar de una desaladora que está en 30.000 metros cúbicos de agua diaria de producción a una de 48.000 metros cúbicos de agua diaria. Y por lo tanto, garantizar el agua seguramente para los próximos 50 años en el área metropolitana. Pero todo esto lo estamos haciendo llegando a acuerdos, insisto, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, pero no con el Gobierno del Estado, que está a Belén con los pastores y entretenido en este gran hermano de detenciones de todos los días y causando mucha vergüenza a todos los españoles. Bueno, muchísimas gracias, don Carlos. Ahora, enseguida vamos a ver qué nominados hay hoy, porque yo tengo en Aragón, entre Forestal y Sumelzolia, tengo 34 o 35 candidatos. De ahí no bajo. Yo ardo en deseos de ver, en lugar de rey Baltasar, de ver vestido a rayas al vikingo. Lo que he rezado a la Virgen del Tremedal, se lo advertí. La Virgen del Tremedal no va a dejar que estropees el cerro. Yo haré lo que sea legal. Tú no sabes con quién te metes. Ayer la UCO. Bueno, don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mantenga limpia y elegante la ciudad, porque es verdad que hay cada luminaria, que eso no es una ciudad, es un cabaret, y tampoco se trata de eso. No, muchísimas gracias. De eso. Muchísimas gracias. Buenos días. Nos vamos al Corte Inglés. Naya, cuéntanos. Ya está aquí la venta privada del Corte Inglés, solo hasta el 15 de diciembre, con hasta un 30% de descuento en moda mujer, zapatería y lencería. Marcas como Cuchel, Southern Cotton, todo un 20% de descuento, hasta el 30% en Woman del Corte Inglés, Roberto Berino, Michael Kors, Simorra, Mirto, Armani Exchange, Guess, Lee, Levi's, Morgan, Green Coast, Easywear, y en una selección de Desigual y Blue Banana. En zapatería todo al 30%, en Michael Kors, Boss, Clarks, Geox y una selección en calzado para niños de Pavlovsky y Biomechanics. En lencería, Chantel, Passionata, Promise, Énfasis tienen todo un 30% de descuento. Y solo hasta el 15 de diciembre, venta privada del Corte Inglés, en tienda, en la web y en la aplicación. En la tienda con la tarjeta del Corte Inglés o identificándote con la aplicación, y en la web y en la aplicación con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es. Pues perfectamente, o sea, me parece es el momento de ir al Corte Inglés. Sí, señor, si es que si no, ¿qué haces en la vida? ¿Qué haces? Bueno, pues te pierdes una cosa estupenda, además conoces gente, conoces a los del barrio, comentas cómo está el precio de ese pescado. Aquí por alguna razón gustan los besugos y el congrio. ¿Por qué? Bueno, sí, yo soy muy de besugo, ¿eh? Tú eres de besugo. Bueno, tú eres más del norte. Sí. Sí, un buen centollo también. Tampoco. Bueno, pero es que ahora si lo compras en el Corte Inglés es un 40% más barato. Sí, es el momento de hacer todas las compras navideñas. Hay que hacerlo, que luego llega la cuesta de enero. Una pausa. Bueno, recordemos el tiempo. Hay una tormenta enorme que se llama Emilia, pero nada que ver con las Emilias buenas, la andaluce, Pardo Bazán, no. Emilia, que empieza hoy en Canarias, se va a extender también por Andalucía, por la parte sur de Portugal, etcétera. Y entonces hay que andar con cuidado, sobre todo en Canarias, porque también va a haber hasta granizo. Está al lado del Teide, comprenderán que no les sorprenda, pero sobre todo el viento y el oleaje van a ser muy fuertes. Y las temperaturas muy parecidas a estos días atrás, 13 de máxima en Madrid, la máxima nacional precisamente en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima en Teruel capital, se entiende, 1 bajo cero. A ver, Luis Fernando, Mupiti, recordemos qué es Mupiti. Bueno, pues es algo que les interesa a todos aquellos autónomos que nos escuchan. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos, y con su seguro de ahorro para autónomos pueden aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarse el 100% y además ahora
te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Y encima, si eres socio del Club Libertad Digital, la bonificación es todavía mayor. ¿Que están interesados? Llamen al 900-820-720, repito, 900-820-720 o visita mupiti.com. Hoy la bolsa sigue en esa especie de euforia borracha. Pues mira, 16.979 puntos. 16.000. Máximos historiquísimos. Estamos a punto de alcanzar, de hecho a lo mejor sucede mientras hablamos porque está subiendo en este momento, sube al 0,62%, 16.985 puntos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Un IBEX 35 empeñado en terminar el año por encima de los 17.000, veremos si es capaz de conseguirlo. Y no va a recoger beneficios. Bueno, a lo mejor espera a enero a recoger beneficios. Puede ser, de momento, la verdad que la euforia parece que me han dicho que de todas maneras en la FED viven todos. Es decir, no ha habido muertos, a pesar de que es lo único que ha faltado, ¿eh? Ametralladoras, pero Chicago años 30. Ha habido cuchillos voladores por esa reunión de la Reserva Federal, en la que, bueno, la conclusión, ya la comentamos aquí, Federico, es que está dividida. Sí. Hay una parte que dice habría que haber parado la rebaja de tipos de interés porque sigue habiendo una tensión inflacionista muy importante. ¿Cómo no lo va a haber si el dinero es barato? Y por otro lado tenemos a los representantes de Donald Trump dentro del Consejo diciendo no solo habría que haberlo bajado un 0,25, sino que habría que haber hecho un 0,50. Muy bien. De momento Powell ha dicho, de momento paramos, como mucho en 2026, como mucho habría 2 nuevas rebajas, y ya veremos. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la 11, Sergio. Hoy, Federico, hablamos de Rhapsody in Blue, concierto a cargo de la Sinfónica de Tenerife que tendrá lugar esta tarde en el auditorio de la capital. Al piano estará Noelia Rodiles junto a la maestra Karen Kamensek en el auditorio de Tenerife. Bueno, y que no se me olvide, tu dinero nunca duerme, porque nunca duerme. Nunca duerme. ¿Qué tenéis esta semana? Pues mira, el domingo a las 2 podremos disfrutar de uno de los mejores gestores de renta variable en este país. Es Iván Martín, que es el socio director de inversiones y socio fundador de Magallanes. Y le vamos a preguntar por cómo lo han hecho sus fondos en este año que ha sido extraordinario para la renta variable y cómo se está preparando para 2026 y los años venideros. Porque da la sensación de que la década que nos espera por delante van a ser unos años especialmente buenos para el value investing. A ver cómo nos lo cuenta Iván Martín. Pues muy bien, hacemos una pausa y volvemos a Tenerife. Bueno, Rosana, sé que nuestro próximo invitado es una de estas personas que saben cosas que yo admiro. Por ejemplo, solventar los problemas de papeleo, que para mí es algo, yo estaría dispuesto a ir a la guerra de guerrillas con tal de que me quitaran burocracia, pero si hay alguien que lo entiende. Y otra cosa que no acabo de entender, porque estamos rodeados de falta de inteligencia absolutamente natural, el Consejo de Ministros y tal. Alguien que ha conseguido un contrato importante de inteligencia artificial en consultoría y en instituciones públicas, esto es un mirlo blanco. Don Marcos Cohen, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo lo ha conseguido? Explíquenos, porque Cumbre 8, aunque usted viene de PricewaterhouseCoopers, pero ha fundado su propia consultora, que es Cumbre 8, y entre las cosas que, digamos, usted agiliza o hace por gente que es analógica o que no sea clara con la administración, es precisamente tratar de modificar o de, digamos, de reformar determinadas cosas, pero también incluir, por ejemplo, la inteligencia artificial en áreas para las que para mucha gente es una cosa marciana, que no saben ni siquiera exactamente qué es. Primero, ¿cómo se pone usted en contacto con la gente que necesita asesoría o le vienen ya a buscar porque es muy conocido? Y luego, ¿cuál es el problema fundamental que tiene este tipo de desarrollo en una isla? Bueno, son muchas preguntas muy profundas, pero vamos a empezar por la final. En términos de burocracia y de llamemos simplificación de procesos y todo esto asociado a la administración pública, al final todas las organizaciones, sean privadas o públicas, en ellas a lo largo del tiempo se generan ineficiencias de manera orgánica, simplemente porque alguien en un momento determinado decidió que no me mandan un correo, lo prefiero impreso, colócamelo en el armario X, ¿no? Sí. Al final se van generando ese tipo de ineficiencias que se convierten
más adelante en parte del proceso. Nadie se pregunta por qué está ese proceso ahí. Y bueno, pues lo que hacemos nosotros, y al final, de alguna manera, si te metes dentro y te metes a ver por qué está eso, te haces las preguntas determinadas, haces las preguntas incómodas que nadie quiere hacer, y vuelvo a repetir, tanto en la parte pública como en la privada, pues al final, con poco que hagas, el proceso se simplifica y sobre todo en tiempos y en eficiencia. La diferencia está en que si tú esa decisión la tomas en el entorno privado, la solución es muy rápida, porque se toman decisiones, pero en el entorno público hay que conocer la idiosincrasia de dentro, hay que conocer las fuerzas, las dinámicas de una administración pública, de la parte política y de la parte funcionarial. Pues bueno, pues nosotros de alguna manera somos capaces de incrustarnos ahí y acompañarnos en la mejora del proceso que frente a lo que se puede decir, muchos funcionarios quieren que se mejoren los procesos, ¿no? Bueno, claro, es que ellos también son víctimas de esa especie de burocracia un poco vegetal, se va creando, son como hiedras, están ahí, ¿quién sembró? O sea, pues ya no recuerda a nadie quién puso esa hiedra, pero no deja de coger polvo, etcétera. Pero en el caso de una isla, y además que tiene unas instituciones distintas, por ejemplo, de la península, ustedes tienen, aparte del ayuntamiento y tal, tienen el cabildo, tienen la relación con las otras islas, tienen el problema de las comunicaciones, por ejemplo, la electricidad, internet, a islas más pequeñas. Es decir, ¿cómo se bandean ustedes en medio de esas diversidades que prácticamente hay que sabérselas bien, como usted explicaba, pero luego además, para hacer novedad, digamos, ustedes tienen que imaginar otro tipo de relación, ¿no? Sí, aquí hay dos partes importantes. La primera es conocer muy bien el territorio. Canarias es un territorio insularizado, hay 8 islas, cada una tiene su padre y su madre y sus formas de hacer las cosas. Por lo tanto, una de las partes que proponemos nosotros en nuestra consultoría, de alguna manera, es el arraigo y el saber conocer muy bien hasta el barrio, ¿no? Por lo tanto, a la hora de tú detectar algo y proponer algo, no es lo mismo que propongas algo desde un sitio en Madrid, por ejemplo, ¿no? Sin conocer el territorio, a que propongas algo desde el propio barrio, ¿no? Y después, por otro lado, nosotros hay un problema, pero no es de Canarias, yo creo que en la administración pública en general, pero en Canarias se acentúa un poco más, que es las dificultades para la ejecución presupuestaria. O sea, dinero hay, lo que pasa que no hay recursos o no se utilizan de la manera más eficiente para poder ejecutar eso. A partir de ahí, si somos capaces de proponer medidas de rápida ejecución que ponga el dinero en la calle lo más rápido posible, después ya, que es donde entramos también nosotros, hablaremos de cómo ejecutamos ese dinero y cómo causa el mayor impacto a la población, ¿no? Pero sobre todo esos dos problemas son donde estamos muy centrados. Bueno, una última cuestión, y les cedo también porque estoy seguro de que quieren preguntarle cosas. Yo en cuanto encuentro a alguien que me dice que me va a arreglar la relación con la administración y es mi hermano, ¿qué digo? Es mi heredero, si hace falta, porque realmente, y sobre todo si te da credibilidad, porque sacamantecas y parlantines y charlatanes hay muchos, pero una empresa con alguien que tenga experiencia en ese sector es difícil. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial, que al fin y al cabo es, digamos, un enorme archivo mundial de paralelismos, a algo que es totalmente innovador normalmente, que es idear una cosa nueva para que no hay paralelismo? Por ejemplo, la relación con una administración insular, por ejemplo. ¿Cómo hace usted esa mezcla? Se los voy a decir con un ejemplo muy, muy claro. A nosotros nos contratan, creo que fue el año pasado, desde la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, porque en el área de consumo tienen, pues, apiladas o amontonadas un montón de reclamaciones, la típica hoja de reclamación que uno pide en un negocio, ¿no? Oye, pues me habló mal el camarero, pues pongo una reclamación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues dada la configuración del proceso y también la escasez de recursos que en ese momento tenía la Dirección General de Consumo, habían pues amontonadas pues una cantidad muy grande de reclamaciones. Bueno, tú analizas el proceso, hay parte que tú puedes decir que, oye, falta personal, otra parte del proceso que con un poco de tecnología o asumiendo este tipo de servicio tecnológico también descongestionas y haces el tema más eficiente, pero después hay una parte, por ejemplo, que
en las hojas de reclamaciones muchas son manuscritas y se ponen a mano, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial puede de alguna manera detectar, interpretar lo que se está escribiendo, no tiene que ser una persona la que esté leyendo intentando detectar qué se ha escrito, puede de alguna manera también establecer los filtros iniciales en el sentido de discriminar si es una reclamación que tiene que ir por un sitio o tiene que ser desechada por cualquier otra cuestión, y esa serie de filtros, solo aplicando inteligencia artificial ahí, más del 75% se solucionan sobre la marcha y de manera automática. Bueno, es un caso muy, muy sencillo y estamos hablando de inteligencia artificial de una manera muy sencilla. Después allá, si nos vamos a parámetros más complicados, incluso podría interpretar una posible solución a lo que se está diciendo en esa reclamación, ¿no? Bueno, pues si eso lo extrapolamos a cualquier área del gobierno, incluso cualquier área de una empresa privada, pues la solución es rápida, ¿no? Siempre tiene que haber un validador humano detrás que lea, y después también todo lo que se implante de inteligencia artificial tiene que ser entrenado y validado previamente para que el modelo funcione. Bueno, estoy viendo a nuestra empresaria favorita, que es Ignacia de Pano, que le estaba mirando como diciendo, es mi hombre. Esto lo necesito yo para mejorar. Sí, desde luego. Porque además lo que... Bueno, yo mi contacto con la administración es la tramitación de la PAC, que ya es muy complicado. Ojo con el micro que sigue escapándose. Sí, total. Pero lo que le quería preguntar es que he visto que ustedes también están muy especializados en ayudar a la administración a la tramitación y consecución de fondos europeos. Estos que hemos dejado de percibir ahora a nivel nacional porque no sabían ni cómo hacerlo. Entonces, explíqueme esto y luego otra cuestión que quería, por si luego ya no tengo más oportunidad de preguntar, me gustaría saber en qué ha influido en usted ya personalmente su evolución personal, el hecho de haber empezado su trayectoria profesional dirigiendo un centro de menores, que aparentemente no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora, pero que estoy convencida de que hay una línea muy clara que lleva de una cosa a la otra. Pues sí. A ver, en la parte de fondos europeos, lo que hacemos básicamente, yo lo suelo explicar de esta manera. Cuando el COVID, los fondos europeos siempre han estado de una manera u otra, pero cuando llega el COVID se habilitan los fondos Next Generation y la cantidad de dinero ingente que llega a España. Sin embargo, los recursos son los mismos. Si casi no se puede ejecutar el presupuesto con fondos propios que tiene el propio Estado, imagínense cuando llegan esa cantidad de miles y cientos miles de millones, ¿no? Por lo tanto, ahí un poco la responsabilidad política está en poder tomar las decisiones para poder ejecutar eso. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Laguna, lo que estamos haciendo es sencillo, es donde a lo mejor antes, por cuestiones de recursos, no se quería pedir fondos porque los funcionarios son los que son y no dan ni con los fondos propios, pues no, oye, no me estén mandando más fondos que no soy capaz de ejecutar, ¿no? Pues nosotros, de alguna manera, llegamos, ordenamos, hacemos un análisis, una auditoría, vamos a llamar operativa del propio sistema, vemos qué capacidad de absorción de fondos hay, vemos cómo podemos nosotros influir y a partir de ahí empezamos a alinear de una manera muy sencilla qué quiere ser la ciudad en los próximos años, qué fondos, qué proyectos necesita desarrollar y una vez definidos los proyectos, a qué fondos tengo que acudir porque hay muchos fondos. En La Laguna, por ejemplo, le hemos captado recientemente, le hemos ayudado a captar, casi 13 millones de euros, los cuales ya están, la ventaja es que están los proyectos definidos y también les vamos a ayudar en la ejecución de los mismos en los próximos 4 años. Por lo tanto, eso es una parte muy importante de cómo canalizar desde la idea, desde cómo puedo influir y maximizar el impacto de esos fondos en el territorio y después a diseñar la ciudad hacia el futuro, ¿no? Había un error fundamental al principio de cuando llegaron todos los fondos europeos, que muchas administraciones públicas no tenían hecha la tarea de pensar, oye, ¿qué proyectos hacia el futuro tengo que diseñar para convertir a mi ciudad en X ciudad? Y se utilizaban para asfaltar la carretera del vecino, poner una rotonda en tal sitio y al final el espíritu transformador de los fondos no era ese, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho ese análisis de mirar un poquito hacia el futuro, ver qué proyectos tiene, desarrollarlos y después ver cómo se financian con los fondos. Y la parte, me contaba de los centros menores. Bueno, eso fue una etapa
de aprendizaje muy intensa y de la que me llevo, bueno, la parte de menores con medidas judiciales es complicada, una parte que está ahí en la sociedad que no se evidencia, salvo cuando siempre hay un incidente y salen las noticias. Bueno, es una etapa, siendo yo ingeniero industrial y haber dirigido un centro de menores como el de Valle Tabarés, que es de los más grandes de España, bueno, me permitió el poder tomar decisiones muy, muy importantes, muchas de vida o muerte, en cuestiones de segundos o de minutos, y sobre todo aprender a estructurar problemas con mucha presión, con consecuencias muy graves, pero poder de alguna manera abstraerte, ver las variables, tomar decisiones, y eso a día de hoy lo aplico, y lo aplico también en mi vida, ¿no? Qué interesante, ¿verdad, Federico? La trayectoria de Marcos. Hay una presentación preciosa en la página de la consultora de Cumbre 8. Es el vídeo de un chaval canario que va a otra isla a estudiar su carrera universitaria y va a la residencia, y antes de irse, en la maleta, su abuela le da un paquetito, ¿no? Y le ha tejido, cuando el chico llega a la residencia y abre el paquete, es el escudo de Canarias con las 8 islas, ¿no? Usted es el promotor de esa iniciativa en donde se tiene en cuenta una isla preciosa, que es La Graciosa, muchas veces olvidada. Yo creo que ya no, ya la conoce mucha gente. Pero bueno, ¿cómo surgió esa iniciativa? ¿En qué momento estamos de esa iniciativa? Porque yo estoy viendo el escudo y el escudo de momento todavía no le veo con las 8 islas. ¿Cómo fue? Bueno, nosotros queríamos desarrollar un spot corporativo al uso estándar de la consultoría y de nuestra empresa, pero en una casualidad, un amigo en la sala de juntas de la empresa tenemos una bandera de Canarias, de España y de Europa, ve la de Canarias y dice: oye, ustedes son Cumbre 8 islas, pero en esa bandera hay 7 peñas en este caso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a pensar, lo enlazamos con una idea de un spot que vimos en argentino cuando Argentina fue campeona del mundo en Qatar, donde una abuela le tejía la tercera estrella de campeona del mundo en el escudo a su nieto. Y a partir de ahí, bueno, pues contactamos con mi mejor amigo desde pequeñito, que es una persona muy, muy importante a nivel internacional en términos de creación, es creativo de publicidad en una agencia en Milán, y en cuestión de una semana me envió un guión y se nos ocurrió de alguna manera, a través de este spot, mover el tablero para que en las instituciones públicas le diesen continuidad a lo que se desarrolló en el Estatuto de Autonomías de Canarias en el año 2018, que reconocía a La Graciosa como la 8ª isla, ¿no? Entonces nos preguntamos y queremos forzar a través del sentimiento y del arraigo en Canarias, por qué la bandera de Canarias no reconoce a La Graciosa si ya en el Estatuto de Autonomía es reconocida, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ese spot, registramos una solicitud en el Cabildo de Lanzarote para que instase al Parlamento de Canarias a incluir a la 8ª peña en la isla, en la bandera, perdón. Y a partir de ahí, bueno, el estado en el que se encuentra, aquí tenemos que distinguir entre dos cuestiones. Una es el logotipo del Gobierno de Canarias, que es el que estamos viendo, que se puede ser modificado por el propio Gobierno a golpe de decreto. Y otra cosa es el escudo de la bandera, lo cual tiene que ser modificado a través de la modificación del Estatuto de Canarias. Entonces, bueno, lo que se ha anunciado el Gobierno de Canarias recientemente, hará poco más de 2 semanas, es el inicio de los trámites para contemplar la posibilidad de modificar la bandera, y también ha anunciado que el himno de Canarias va a contemplar a La Graciosa como 8ª isla. O sea que van a cambiar hasta el himno. Sí, sí. Eso sí que es una gran tarea de consultoría. Al final conseguir que modifiquen hasta el himno. Y ya que ustedes, una preguntita, señor Cohen. Ustedes trabajan con la administración, con todo tipo de administraciones, tienen gran experiencia. En general se muestran las administraciones, que es complicado lo que decía Federico, con la administración hemos topado y es difícil hacerles cambiar de determinados criterios. En general son receptivos, se muestran receptivos, les hacen caso, son duras en líneas generales, o hay excepciones, o el trabajo es fluido y al final bueno, atienden a todas sus sugerencias. En general, bueno, si logramos abstraernos de la capa política que hace mucho ruido, al final
todos quieren ser de las siglas que quieran que sean, todos quieren que las cosas salgan, ¿no? De una manera o de otra. Al final te están pagando para que tú les propongas algo en lo cual no tendría sentido que no te hiciesen caso, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues te sientas con la parte política, que tendrá unas líneas generales, pero nosotros en ese sentido sí somos muy, muy rigurosos en términos de demostramos todo lo que proponemos a través de números y por qué tiene que ser así de una manera técnica, y después logramos también meternos a trabajar mano a mano con los funcionarios, porque tú no puedes llegar a una administración pública a decirle a un funcionario lo que tiene que hacer, sobre todo porque en muchas ocasiones vas a saber mucho más que tú de un tema, ¿no? Entonces nos ponemos junto a ellos, les ayudamos a mejorar su vida laboral y de alguna manera también a cómo introducir determinadas medidas, ¿no? Lo hacemos en el Cabildo de Lanzarote, donde gobiernan unas siglas políticas X, lo hacemos en un ayuntamiento donde están otras siglas políticas y podemos decir que trabajamos con todas ellas, pero de una manera muy técnica y donde al final, demostrando por qué son las cosas así y en un entorno muy sosegado y técnico, las cosas salen, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Yo veo que sería capaz de arreglar hasta lo de Don Benito. La fusión con el pueblo vecino, que es uno de los fracasos más espectaculares que ha habido en España. No ha habido manera. Decía, no, la gente quiere hasta que se aprobó. Ahí faltó consultoría, seguramente. Bueno, don Marcos, muchas gracias por estar con nosotros y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Hacemos una pausita, vemos a ver si han detenido a alguien. Porque claro, esto del gran hermano de los presos, las nominaciones y tal, nos lo tienen que contar. Tenemos también oyentes, Federico, no sé si... Pero vamos pues rápido, sí, lo hacemos no, muy yo rápido. estoy a lo que mandes. Bueno, Silvia, a ver esos oyentes por dónde van hoy. Pues hoy teníamos que valorar, Federico, todas las operaciones policiales del día de ayer, las de la UCO, las de la Policía Nacional, las detenciones, los registros en una veintena de empresas, el nuevo caso de acoso sexual dentro del Partido Socialista. Te avanzo que tanto en El Contestador como aquí en Tenerife, los oyentes que nos están acompañando no tienen muy claro qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Algunos creen que se abre la puerta a un adelanto electoral porque la situación ya es insostenible, aunque otros no lo tienen tan claro. Eso sí, coinciden en que todo va a depender del futuro de Sánchez, de su esposa y de su hermano, que ese es el objetivo del presidente del Gobierno, frenar la entrada en la cárcel de todos ellos. Y ahí, fíjate, al menos lo de ayer, toda esa vergüenza de operaciones policiales, le sirvió a nuestra amiga María del Pino, que nos oye desde otra isla, en este caso desde Gran Canaria. Al menos dice, le ha servido para por fin entenderlo todo. Ahora entiendo cuando cada vez que Sánchez o los socialistas del clan de Sánchez dicen no, que no se pueden convocar elecciones porque viene la derecha, viene la derecha, viene la derecha. A ellos no les importa que venga la derecha, a ellos lo que les importa es que no quieren perder el chiringuito de corrupción que tienen montado. Es que ya no hay un pliegue del gobierno donde no haya corrupción. El presente gobierno está claro que no puede aguantar porque se va a consumir él solito. No hace falta que vayan contra él, ni moción ni nada, porque caerá por sí mismo. Pues la verdad es que está uno inmerso en un desasosiego tremendo. Alguien que sienta de dónde venimos, las dificultades que hemos tenido para llegar a donde estamos, los niveles que tenían nuestros políticos en la transición, que se esté desmereciendo de la manera que se está desmereciendo por estos pelanas, como decía en el programa. Pues yo pienso que la situación actual es de terminal. O sea, el régimen del sanchismo ya ha dado lo que ha dado y bueno, ya vamos viendo que los casos de corrupción se van acumulando cada vez más y yo creo que va a ser muy difícil de que aguante hasta el 2027. Yo creo que este hombre aguantará hasta el año 2027. Mi esperanza que acabe lo antes posible, pero creo que él va a aguantar hasta el final. Pero bueno, lo hace divertido, me encanta ver los programas porque la verdad que está todos los días una noticia nueva, así que le da mucho contenido al trabajo, ¿sabes? Así que me encanta. No creo que este gobierno aguante mucho más. Creo que todos los escándalos de corrupción y todo, creo que simplemente llega un momento que incluso para la ciudadanía es insoportable y creo y espero que por lo menos tengan un mínimo de decencia y dimitan, que es lo que tienen que haber hecho hace tiempo, y darle paso a lo que opina la ciudadanía. Bueno, esperemos que ahora con el Lanchón Alonso imputado y
procesado y toda la historia, el PNV y Bildu se vean con la soga al cuello y hagan algo. Yo creo que será lo contrario. Cogerán, se enrocarán más y robarán más. Pero bueno, porque claro, cuando están las aguas movidas hay que meterse en una barca segura y el dinero del presupuesto es una barca muy segura. Naturalmente que le queda poco. Es un gobierno que está absolutamente colapsado, derruido, destrozado y al borde de terminar. El único motivo por el que está es para intentar que no entren en la cárcel su mujer y su hermano. Punto y pelota, nada más. Por supuesto, sus socios no lo van a bajar de ahí, porque es lo mejor que les ha pasado, nunca. Marruecos obviamente tampoco lo va a bajar de ahí y esto es lo que hay. Dependemos del pucherazo. Si el pucherazo tiene visos de poder hacerse efectivamente y más o menos de forma que no salten todas las alarmas, pues se convocarán elecciones. Y si no, se esperará hasta el 2027. Bueno, hay casos, el cangrejo, el erizo, etcétera, que cuando hay una agresión sacan las púas, que en este caso son los telediarios, y vamos a ver lo que aguanta. Pero, oye, me voy al Corte Inglés porque además es el momento de comprar y de prever. Ya está aquí la Navidad, ese momento en el que nos juntamos todos, sí. El árbol, las luces, echamos nos gusta en falta a los que ya no están. Los villancicos, las castañas asadas, los muñecos de jengibre, que yo esto es una novedad que ahora estoy probando. El jengibre es muy bueno para la garganta. Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta para poder cantar después los villancicos. Pero no en galletas, o sea, lo echas el jengibre para una infusión, porque si no... Bueno, pues las cenas, la ilusión de ser niños otra vez, jugar, abrazar a los abuelos, reunirnos con los que están lejos y, por supuesto, hacer esas llamadas que llevamos todo el año queriendo hacer. Ya está aquí la Navidad y esta es vuestra casa, el Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. Pues sí, señor. Bueno, vamos a ver, señora Laviada, ¿cuál es la orden de actuación para los próximos minutos? Bueno, yo creo que tienes que dar las noticias de última hora, que creo que hay novedades importantes. ¿Qué además. Me dices? Otro día como el de ayer. Sí. Bueno, ¿sabes que has visto la portada del Expreso que te he mandado? No, si es que no doy abasto. No, cuidado, no te asustes, ¿eh? No des un respingo que aquí te está viendo todo el mundo. ¿Me lo has mandado por WhatsApp? Pues no me ha llegado WhatsApp. Es que ayer descubrí que además... Mira en archivados. Sí, es verdad que últimamente me pasa eso. Maldito sea, no leídos. Favoritos, y sí, pues te tengo favoritos. Todos, archivados. Mira, a ver, ahí está, ¿no? Oh, qué bonito. ¿Has visto, no? Y persona del año. ¿Pero es verdadero o es...? Esto es verdadero. El Expreso, la publicación italiana, fotografía de... Persona del año, sale el marido de Begoña. Persona del año y dice... Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Persona, en entrevista exclusiva. Él no aparece con los cráteres que tiene en la cara. No, ya empezamos a engañar a la gente. Sí. Le han hecho un enjalbegamiento, pero de hormigón armado. Sí. El pelo está teñido, le han teñido. Están todos los ministros socialistas tuiteando, retuiteando, administrando esta publicación. Y Alessia Putin, nuestra colaboradora, dice... hay una cosa cierta, dice, es preso, o lo será. Eso está muy bien. Hoy, por cierto, déjame que a Alessia le agradezca el panetone que me ha mandado, que creo que además no soy el único, ¿eh? Eres uno de los, 10, 11, 12 afortunados, porque ¿sabes quién empezó todo esto del panetone, no? ¿Quién? Bueno, pues esto lo empezó nuestro queridísimo Alejo Vidal Cuadras, que se atrevió en antena, en directo, a pedirle a Alessia Putin, y aquí está Alejandro y no me dejará mentir, sí, un panetone. Y claro, Alessia, que es una mujer muy educada y además está encantada y admira muchísimo a Vidal Cuadras, pues le dijo que le iba a traer, por supuesto, pero claro, que ya que se lo traía a él, se lo iba a traer a más personas. Entre otras a Alejandro. A mí sí que todavía no lo he visto. Bueno, pues es impresionante porque además es el clásico. Y es de una especie de academia del gusto. De la academia del gusto. Solo italiano, pero que tiene comidas a domicilio, que es el futuro.
Anda. Sí, señor. Ha dicho el de Mercadona que en el futuro nadie cocinará. Que para eso está él. Es verdad que ahora te hacen comidas para llevar. Y si encuentras placer en cocinar, tienes que dejar de cocinar porque lo diga el señor Roch. Fíjate el placer, por ejemplo, del bocadillo. No, pero a mí me gusta cocinar, yo quiero cocinar. No, bien, yo prefiero leer. Sí, bueno, pues se puede leer y cocinar. Para gustos son los colores. Las casas sin cocina ya, en el futuro inmediato. No estoy de acuerdo. En la cocina se deciden muchas cosas importantes en la familia y eso está bien. Sí. Bueno, pues bien, después de acercarme al expreso, al futuro preso. Vámonos a las noticias. Vamos. Vamos a ver, Daniel Muñoz, o sea, ¿qué novedades tenemos en el ámbito, cómo decir, político carcelario? Bueno, sí, porque además os puedo contar que están en marcha más registros en el marco de la causa contra Leire Díez, Vicente Hernández y Anchón Alonso. Agentes de la UCO han acudido a primera hora de este viernes a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. Rivera, primera, por fin Teresa Rivera. Y Transición Ecológica, sí, para recopilar documentación sobre adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañado. Concretamente han acudido a la Dirección General de Patrimonio del Estado, al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, a Cofibacasa, que es una sociedad instrumental participada en su totalidad por la SEPI, y también están solicitando documentación en varias direcciones generales de transición ecológica y reto demográfico. Ahí eso es todo, Teruel. Yo me permito animar a la UCO a que mire los 22 contratos de centros eólico, no sé qué, en el Matarraña, y los 87 permisos para poner molinazos de 200 metros en la provincia de Teruel. Porque eso es... Y está recurrido por impacto ambiental. Pero como eso dependía de Teresa Rivera, decía impacto, ¿qué impacto? Como ya se ha ido. Pero eso es ilegal de cabo a rabo. Y eso significaría toda la basura que han puesto sostenible, primero paralizarlo y después anularlo. La UCO lo tiene a huevo, porque eso es oficial. Conviene recordar que a partir de las 11 habla María Jesús Montero, ministra de Hacienda, desde Sevilla. Así que entiendo que tendrá que pronunciarse evidentemente la bruja Lola va a decir sobre estos registros. Lo comentaba Rosana, efectivamente en sus horas más complicadas los ministros están saliendo en tromba esta mañana a defender a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque la revista italiana El Espresso la ha elegido persona del año. Dice que es un referente en una Europa sumida en el miedo y la incertidumbre. Así presenta sobre todo la mafia. Al presidente del gobierno, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente, todos se están rindiendo a Pedro Sánchez. A mí me recuerda un poco lo que ocurrió en el famoso Comité Federal tras la imputación de Begoña Gómez, aquellas muestras de cariño a Pedro Sánchez. Me acuerdo, y nunca más. Pedro, quédate. Bueno, ¿Y tú te acuerdas de cuando Chimo Puig pagaba en The Economist los publireportajes de 7 páginas a precio de oro, según supimos luego? El Expreso ha cumplido 70 años, está gaga, pero lo habrá cobrado bien. Pues frente al triunfalismo del gobierno, socios como el PNV ya están pidiendo elecciones anticipadas en 2026. Ahora ya han colocado a Ortúzar. Y también ha reaccionado el líder de la oposición en los últimos minutos. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo acaba de anunciar en su cuenta oficial de X que el Partido Popular ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario en el Congreso y urgente la próxima semana para que Pedro Sánchez dé explicaciones sobre todos los casos de corrupción que tiene ahora mismo sobre la mesa. Recordamos que esta es la última semana del periodo ordinario de sesiones y que, por tanto, hasta el mes de febrero no habrá una nueva cita en el Congreso de los Diputados, salvo que en este caso se acepte la petición de los populares. Según Feijóo, permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su gobierno no es una opción. Si otros grupos quieren normalizar esta situación, allá ellos. El mío no lo va a hacer, asegura el presidente del Partido Popular, que pide una comparecencia urgente cuanto antes. No, hay el de Celis, que es el que lleva lo de Barmengol. Barmengol no se entera absolutamente de nada, ni siquiera que esos jerseys hippies de ya hace 50 años que no se llevan. Sí. Esos recuerdos, bueno, horrible, parece Evo Morales. Bueno, pero este de Celis, claro, ahí tiene una facultad. Es que las Cortes, en buena lógica, deberían acoger. Pero no, se acabó Santa Rita. También es interesante ver qué papel desempeña Sumar, porque la izquierda tiene mayoría en la mesa,
Sí, pero es verdad. Sumar puede exigir que comparezca el presidente del Gobierno. Y 2 apuntes más rápidamente, también en el ámbito de los tribunales. En los juzgados de Barcelona ya están declarando como testigos Luis Enrique y Ernesto Valverde por el caso Negreira. A las 11:30 lo va a hacer Laporta. Hay que recordar que Laporta multiplicó los pagos por 4 a Negreira, y además él dijo que pagaron por informes arbitrales que ni Luis Enrique ni Valverde vieron por el vestuario. Bueno, y lo más bonito es que primero los había cortado. Y después, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, entonces lo multiplicó por 4. Sí. Y también está declarando en los juzgados de Catarroja el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón. Es la segunda vez que comparece ante la jueza de la Dana, esta vez por los WhatsApps que aportó hace unos días Salomé Pradas y que prueban que él se opuso a confinar a la población. Bueno, pues en la declaración de hoy se ha enzarzado con la magistrada, ha rechazado contradicciones respecto a su primer testimonio y ha desmentido que él diera instrucciones técnicas en la tarde del 29 de octubre de 2024. Es que esto, la jueza Roja de Catarroja, que tiene al marido además trabajando, está en realidad interfiriendo la acción de la justicia. Esto tendría que estar ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. ¿Qué es eso de que en un juzgado de Catarroja, con una militante y su marido, estén desarrollando esto? Pero es el propio PP el que debería denunciar a Mazón, con todo lo que hemos sabido, e iremos sabiendo. Se siguen incorporando WhatsApps, de hecho, pero claro. La causa, sí. Bueno, vámonos a la crónica rosa, que la tenemos de lo más nutrida hoy, Isabel. Estamos un poco como vosotros, con no sé si detenciones, pero sí expresidiarios. ¿Por qué? Pues porque es noticia, Federico, además por razón doble, Iñaki Urdangarín. Vamos a tener que hablar de él en nuestra tertulia El Corazón, por 2 motivos, como te digo. Por un lado, porque ayer el grupo Random House anunciaba que, efectivamente, como contó Dani Carande en este programa y otros se apresuraron a desmentir diciendo que no, está escribiendo sus memorias. Se publican el 12 de febrero. Están ya escritas. Sí. Eso es, y se abre la veda de todos los miembros. O sea, de hecho yo ahora lanzo el órdago y que todos los miembros de la familia real que quieran que publican unas memorias. Así ya ¿Tú crees que Elena se cerramos acuerda? El círculo. ¿Tú crees que Elena se acuerda de todo? A ver, no, sí, bueno, siempre tendrá una mano amiga que le ayude, una Lorenza Lebré o Debré, que le ayude a escribir las memorias. Lorenza Lebrel. Sí. Eso por un lado. Y por otro, es que ayer hizo esa entrevista en la tele catalana en la que durante 50 minutos estuve hablando de su vida, sin menciones, sin alusiones a Juan Carlos I, a Felipe VI, aparte de su familia, y sí una velada a la infanta Cristina por lo mucho que la quiere, ¿no? Que la ha querido y, que además, pues ese final de relación que se produjo precisamente por la cárcel, ¿no? Por su estancia en la cárcel. Eso por un lado. Tenemos que hablar de la situación de Fedra Lorente. Se complica lo que contaba el otro día en la revista Semana, esa necesidad de acudir a Cáritas para pedir ayuda. Ya sabes que murió su marido allá por el mes de septiembre. Y Miguel Morales, uno de los brincos de los hermanos de Junior. Bueno, pues sabes que detrás de toda esta tragedia hay una estafa del amor, es decir, metió su dinero. Sí, lo que se conoce como estafa del amor. Te empiezan a tirar la caña a través de las redes sociales. Soy joven, siempre suelen ser señoras guapas, militares que viven en, por ejemplo, los Estados Unidos. Tú empiezas a entablar una relación con ella epistolar moderna, porque estás, como digo, en Instagram, en Facebook, etcétera, y al final te acabas sacando los cuartos, te piden dinero. Son auténticas organizaciones criminales, Federico, que engañan a las personas, que no se enteran demasiado de lo que hay detrás. Y a todo esto hemos de sumar que probablemente hipotecó su casa, y entonces ahora mismo pues Fedra tiene una situación terrible. Son noticia también, por ejemplo, los suecos, porque Sofía la princesa resulta que aparece en los papeles de Epstein. He oído esta mañana marinera. Y mi duda es, ¿como invitada o como trabajadora? Pues porque hay perversiones para todos los gustos, ¿eh? Bueno, es que es una chica muy Epstein, por otro lado, ¿no? Muy guapa, muy vistosa. Sin querer juzgarla, ella es chica de reality, ella empezó en una especie de supervivientes, se fue a vivir a Nueva York y allí es donde entró pues en una de estas agendas, que yo creo que es como la Biblioteca Nacional. Antiguamente se llamaban portfolios. Y eran, pues yo recuerdo la primera vez que me dijeron, ¿quieres ver el portfolio de las que salen en la tele? Digo, no he pagado en mi vida y no pienso pagar. Ya. Pero esto es más antiguo que el hilo negro, ¿eh?
Esto es uno de los temas que vamos a tratar en la tertulia. Ahora se van a sentar aquí Carlos Pérez Jimeno y Daniel Carande. Federico, vamos a hablar también con la consejera de Turismo y Empleo, porque aquí esa consejería va junta, va de la mano. Como debería ser. Bueno, es que el empleo allí, el turismo es la mitad del empleo, claro. Eso es. En un ratito va a venir Jessica León para explicarnos cómo está, por ejemplo, el asunto de esas viviendas que los particulares ponemos a disposición de los turistas, por supuesto que a cambio de dinero, esos alquileres vacacionales. Y luego vamos a despedir el programa hablando del Tenerife Cook Music Fest, que es esa cita en la que el año pasado estuvieron Jennifer López, Gloria Estefan. Es verdad que el cartel de este año yo tengo que hacer un máster porque Don Omar, a lo mejor vosotros sí que sabréis cantar. A mí me han dicho que es música muy conocida, pero te digo que el año pasado vinieron 60.000 personas aquí a Tenerife para bailotear en este festival que, como digo, que se está convirtiendo en el grande. Y además es que creo que hoy traen sorpresa. Así que yo me quedaría aquí hasta las 12. Oye, dices que está Dani, ¿no? Que fue el que dio la exclusiva aquí de las memorias de Urdangarín, que todos los demás medios desmintieron. Imposible, eso es mentira, no sabe escribir, bastante ya con campechano, no hay Lorenza, no hay nada. Pues sí lo había. Eso es. Había pruebas, había testigos y había noticia. Sí. Eso es. Venga, vamos a la tarea. Es la mañana. Es radio.